Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas, espacio de disertación sobre las investigaciones este semestre, investigaciones con temáticas de reconciliación, construcción de paz y memoria. Es un espacio dispuesto por el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas precisamente para que podamos sostener estos diálogos en los que nos preguntamos no solo por los objetivos y las metodologías abordadas, los actores sociales con los que hemos trabajado, sino también por los retos que nos impone el trabajo relacionado pues, con la construcción de paz en Colombia. Hoy nos encontramos con dos personas muy interesantes que nos vienen a contar de sus trayectorias también. Por una parte está la profesora Julia Eslava, directora del Instituto de Salud Pública, del área de investigación de salud del Instituto de Salud Pública, y nos va a presentar su trabajo Aportes para un Estado del Arte y Perspectivas Futuras sobre experiencias y desafíos de la salud en el posconflicto, una revisión narrativa y propuesta de un modelo de intervención. Julia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Tan bella. Y se encuentra también con nosotros, cerrando este panel de discusión, el profesor Carlos Andrés Tovar, del Departamento de Comunicación y Lenguaje de Javeriana Cali, además director del grupo de investigación, y se encuentra con nosotros para hablar sobre el trabajo Pluralidad, Justicia y Construcción de Paz en el Valle del Cauca, reflexiones desde la filosofía y las ciencias sociales sobre la otredad cultural en el marco del posacuerdo en Colombia. Carlos Andrés, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes para todos y muchas gracias por haberme invitado. No es tampoco el único profesor que nos ha visitado de Javeriana Cali, lo cual pues significa también pues como una demostración de que somos una institución independiente, de que tengamos dos sedes distintas, pero nos cobijan también las mismas preocupaciones. Solamente antes de empezar a recordar, digamos, el trabajo de los profesores, quisiera recordarles que este espacio también es una propuesta del proyecto de investigación hacia una cartografía discursiva de la reconciliación en Colombia, que en vista no solo de los intereses comunes que tenemos con otros investigadores, sino especialmente de la necesidad de hacer sinergias entre las investigaciones y entre los procesos y metodologías abordados, pues hemos querido precisamente este espacio de encuentro, y es un espacio de encuentro también apoyado desde el Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. No siendo más, en un sorteo interno que tuvimos, no mentira, los profesores han definido que el profesor Carlos Andrés Tovar nos compartirá primero su presentación. Entonces, Carlos Andrés, bueno, bien pueda. Ok. El proyecto que yo les voy a presentar tiene un origen que es bastante peculiar. Los que participamos en este proyecto pasamos en diferentes momentos por el seminario Praxis de Investigación de la maestría en Filosofía de la Universidad del Valle. Entonces, creo yo que ese es como un elemento interesante de cómo empieza a surgir una reflexión por parte de unas personas que en su momento estaban haciendo su maestría, su doctorado, y en diferentes momentos se encuentran pues para entrar como a pensarse cosas tan complejas como lo es la construcción de paz, ¿no? Esto para indicar que este es un ejercicio que comienza cuando pues, muchos de nosotros éramos estudiantes y que retomamos ahorita que somos profesores. Entonces, a mi modo de ver, es un origen como bastante interesante, bastante bonito, si se quiere. Este proyecto empieza a tomar forma, pienso yo, en el 2015, cuando tenemos una primera aproximación a la reflexión sobre la categoría reconocimiento en Axel Honneth. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos teniendo como algunas reflexiones comunes sobre el problema del reconocimiento
y el lugar que tiene el reconocimiento en las formas de encuentro intersubjetivo, y a partir de lo que significó esa reflexión común, pues seguimos como explorando ciertos aspectos y decidimos hacer un primer ejercicio que consistía en un evento sobre el pensamiento de Axel Honneth, amarrado a una publicación, a un intento pues como empezar a pensarnos desde el Valle del Cauca esta perspectiva del autor. Yo quiero resaltar también el tema del Valle del Cauca, porque en nuestra región no es muy común que ciertos grupos o ciertas personas se junten para pensar con clave filosófico social, filosófico crítica, asuntos relacionados con la vida en común. Entonces digamos que esa posibilidad de pensar el Valle del Cauca, de ponerle digamos ese espacio geográfico a nuestra reflexión, pues también fue muy importante. Entonces nosotros comenzamos hablando pues de filosofía pura y dura, y a partir de esa experiencia empezamos a cohesionarnos. En el 2016 hacemos un segundo ejercicio que tiene que ver ya con la reflexión sobre la redistribución desde la perspectiva de Nancy Fraser. Eso lo acompañamos también con una reflexión escrita sobre lo que representaba pensarse los dilemas que planteaba la autora, también en filosofía. Y para el año 2016 nos volvemos a encontrar ya dentro de la posibilidad de un proyecto más amplio para hablar sobre construcción de paz. Estos dos primeros proyectos que yo les comento, o estas dos primeras experiencias, contaban con recursos muy modestos, ¿sí? Entonces básicamente era pues la voluntad de los profesores y el encuentro pues como con ciertos profesores, la voluntad de los estudiantes y el encuentro con determinados profesores. Pero ya en este proyecto sobre pluralidad, justicia y construcción de paz, participamos en la convocatoria de investigación Javeriana Cali, Javeriana Bogotá, y nos pensamos, Javeriana Cali y Universidad del Valle. Y en ese espacio empezamos a generar una alianza con la Universidad Autónoma de Occidente y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca. En este espacio que construimos, que es un espacio interinstitucional, pues empezamos a proponer estas ideas y empezamos a recoger ideas de lo que había sido el recorrido con Honneth y Fraser, ¿sí? Y esto es lo que le da sentido a la propuesta Pluralidad, Justicia y Construcción de Paz. Resalto algo importante de este recorrido, y es que el punto de partida de esta reflexión o el aparataje conceptual de este proyecto tiene que ver con la teoría crítica. Entonces, nosotros pues nos pusimos en la tarea de hacer una reflexión inicial sobre estos autores que trabajan asuntos de justicia social, asuntos de redistribución, de reconocimiento, y empezamos a generar ahí un marco conceptual que nos permitió cohesionarnos y generarle a esto una identidad. Les decía que pues nosotros venimos de la maestría en filosofía, pero nosotros estamos muchos en departamentos de comunicación, estamos en espacios de ciencias sociales, ¿sí? Y entonces una de las cualidades de este proyecto tiene que ver con la manera en la que hemos generado un diálogo entre filosofía y ciencias sociales. A nuestro modo de ver eso no es muy habitual, y no es muy habitual porque pues, la filosofía trata de categorías. Esencialmente la filosofía no necesariamente está pensándose región, no necesariamente se está pensando contexto, ¿sí? Es una cosa más de las ciencias sociales, pero digamos que el gran desafío que nosotros teníamos era poder generar un diálogo que consideramos posible en el marco de una reflexión conceptual, la de la teoría crítica, que nos plantea esa manera de generar conocimiento a partir del encuentro entre las humanidades y las ciencias sociales. Pero a la luz de un contexto, o sea, también de experiencias. Nuestro contexto va a ser el Valle del Cauca. O sea, nosotros siempre consideramos que era importante poder, como decir, nosotros veíamos
que en Bogotá, en la costa atlántica, se llevan a cabo iniciativas de ese orden, donde universidades se juntaban para pensar determinados aspectos, y nosotros observamos que en el Valle del Cauca, pues no necesariamente se daba esa dinámica. Aquí en Bogotá, digamos, la cosa era mucho más amplia, en el Valle del Cauca no, y nosotros siempre estuvimos interesados en producir un hecho social. O sea, queríamos que estas discusiones sobre los autores, sobre estas cosas que hacemos, pudieran constituir un hecho social que se entendiera como un hecho académico. Entonces, digamos que un elemento era ese, el contexto del Valle del Cauca, y pues había una coyuntura muy concreta que era el tema de la paz. Entonces, el tema, la pregunta de la paz era una pregunta importante allí, sobre todo porque el desafío en términos filosóficos y científicos sociales era imaginarse la paz. Yo siempre pongo este ejemplo. En alguna ocasión yo iba con unos colegas en un tren en Alemania, y ellos estaban muy intrigados por saber cómo sería la paz de Colombia. Entonces el tren para en una estación y se suben unos niños de 6, 8 años a molestar y a hacer de todo en ese tren, y yo lo que veía era que los niños se subían solos y nadie los estaba mirando y no les iba a pasar nada, cosa que en Cali sería pues muy difícil de que ocurriese. Y yo me percataba pues que esa era la paz de los alemanes, ¿no? Pero cuando me preguntaban a mí, ¿y cómo es la paz colombiana? Pues ni idea, porque pues la paz es un problema de la vida en común y es una cosa que hay que imaginársela. Y también que no tendría que ser una sola, o sea, sí, también he escuchado la acepción de horizontes de paz, entonces pensar una paz única, pues es también bastante pues estandarizado, ¿no? Tenemos que pensar en qué posibilidades de paz o qué procesos de paz estamos construyendo también. Y es una tarea para cada cultura. Exactamente. O sea, pues nuestra tarea en estos momentos era, pues imagínese la paz, y si algo puede ofrecer la filosofía, es una reflexión en esa vía. Si para algo sirve la filosofía, es para imaginarnos cómo podría ser la convivencia, ¿sí? Entonces digamos que a partir de esas intuiciones, de esas reflexiones en las que estábamos, y el problema pues de la paz, pues empezamos a proponernos pues como estas ideas. Yo pues voy a leer algunas cosas y pues las explicaré. Entonces como que procedo a ese ejercicio. Entonces, primer atributo de esta propuesta es que es un diálogo entre la filosofía y las ciencias sociales, ¿sí? Diálogos que no son muy habituales, por lo menos en las universidades del Valle del Cauca. Segundo atributo es que esto es interinstitucional, y yo creo que ponerse de acuerdo entre diferentes universidades para generar un espacio común, desarrollar una metodología, generar un seminario y producir las cosas que ahorita les voy a contar, pues eso también tiene su mérito. Entonces las universidades, digamos, que le han apostado a esta posibilidad y le han permitido pues a los profesores pues dedicar ahí un tiempo importante. Entonces ese es un segundo atributo. Y el tercer atributo es que aquí hay estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado. O sea, no solamente son los profesores los que están, digamos, liderando el ejercicio, están pensándose la cuestión, sino que aquí se está involucrando a estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, que son tratados como iguales. El otro día un estudiante de maestría me decía, profesor, es que yo me siento con ustedes en la misma mesa, presento los mismos textos, hago las mismas discusiones, pero de ustedes yo soy el soldado más raso. Entonces entre todos decíamos, no, usted no es ningún soldado raso, o sea, usted está aquí como un par de nosotros. O sea, usted puede decirnos a nosotros que no estamos, que tenemos errores, usted puede criticarnos a nosotros y siéntase en todo el derecho de hacerlo. O sea, usted no es un soldado raso aquí. Entonces, esa posibilidad de los estudiantes de sentarse en la mesa y sentirse como iguales con los demás, creo que también es una idea importante, ¿no? Claro, ahí hay un tema muy de la forma en la que nosotros nos acercamos a la educación, donde muchas veces nosotros creemos que hay castas, ¿no? Entonces el profesor con doctorado pues, tiene una casta, el que tiene maestría otra casta, el estudiante tiene otra casta. Entonces digamos que a veces combatir esa cultura académica
es complejo, pero digamos que aquí hay como un intento en ese sentido. De esa forma, este proyecto se propone establecer, a la luz de las teorías del conflicto social, el modo en que las diferentes formas de injusticia y la percepción de injusticia dinamizan el conflicto social y la forma como esto ha sido corroborado en el conflicto colombiano. Nosotros estamos parados en la discusión sobre cómo entendemos el conflicto social. Sobre todo porque una de las tesis importantes de esta investigación es que el conflicto social permite elaborar la lucha social. Y la lucha social es clave para que aparezcan unas gramáticas morales que nos permiten complejizar la vida en común. Una de las reflexiones que nosotros hicimos sobre el Valle del Cauca, muy interesante, es que en los lugares en los cuales no se permitió que los movimientos sociales avanzaran, porque desaparecían a los líderes, porque la violencia impedía cualquier forma de organización, en esos espacios se dieron crisis de representación política muy fuertes. Entonces, elaborar el conflicto social es un asunto importante, ¿sí? Elaborar en un sentido psicoanalítico, ¿no? O sea, la posibilidad de elaborar lo que hay allí y generar un lenguaje para poder decir qué fue lo que nos pasó. Sí, tratar de entenderlo, reflexionarlo y discutirlo, ¿no? Esa es parte de la elaboración. Entonces, digamos que para nosotros era como muy importante poder pensar ese problema, el lugar que tiene la elaboración del conflicto social en el espacio del conflicto colombiano representado en el Valle del Cauca, ¿sí? Entonces, digamos que esa exigencia es una exigencia, digamos, importante. Para los filósofos fue un desafío tremendo pensar contexto, y para los científicos sociales fue un desafío importante pensar categorías, pensar categorialmente, pero de eso se trataba el asunto, ¿no? Entonces, digamos que eso era como uno de los objetivos que nos permite como avanzar. Otro tiene que ver con establecer al tenor de los aportes de las ciencias sociales y otros nuevos estudios algunos elementos históricos relevantes en la comprensión del conflicto, pues, en el Valle del Cauca, especialmente aquellos relacionados con las injusticias sociales. Nosotros, cuando empezamos, no andábamos por los lados de la categoría de memoria. O sea, digamos que cuando yo reviso el proyecto para presentárselos a ustedes y contarles cómo fue que lo estructuramos, ahí no aparece la palabra memoria por ninguna parte. O sea, la memoria es una categoría a la que llegamos, precisamente cuando nos encontramos con los historiadores y resulta que ellos empiezan a criticarnos y a decirnos, miren, ustedes que quieren pensar en el Valle del Cauca, pues empiecen por conocer la historia del Valle del Cauca, la historia de los movimientos sociales, la historia del monocultivo, la historia de la violencia, la historia de los grupos sociales. Y entonces cuando empezamos a hacer ese ejercicio, nos demoramos un semestre en esas, de leer historia del Valle del Cauca, pues aparece esta cuestión de la memoria. Y la memoria es un problema filosófico y científico-social interesantísimo, porque la memoria no trata sobre la verdad, sino que es sobre el sentido. O sea, es hasta un problema comunicológico. O sea, si nosotros entendemos la comunicación como un proceso de construcción social de sentido, ¿sí? Entonces la memoria perfectamente entra dentro de esa posibilidad explicativa para señalarnos que muchas veces lo que es importante para las víctimas es la posibilidad de articular un lenguaje que tiene sentido para ellos y para la comunidad en la que viven, y que ese sentido no tiene que ver ni con lo verdadero ni con lo real. O sea, la verdad y la realidad son categorías para un historiador. El que quiera hacer historia de la violencia en Colombia, pues tendrá que pararle bolas a esos problemas de la verdad y la realidad. Pero la memoria es un problema de sentido. Eso lo aprendimos, yo creo que lo ilustramos muy bien, o cuando nos encontramos con las víctimas de la asociación cuando nos encontramos con la Asociación de Víctimas de Trujillo, de la gente de la masacre de Trujillo, eso lo entendimos muy bien. Porque digamos que allá la memoria ha captado gran parte de los procesos de organización social, y en esa medida
pues lo que uno encuentra es consignas como la memoria es la verdad, la memoria es la justicia, no hay memoria, no hay paz si no hay memoria. Entonces esas concepciones que son tan absolutas. O no hay justicia, o no hay sensación de justicia si no hay memoria. O sea, eso responde a un proceso de construcción de sentido. Y cuando uno se sienta con ellos, pues claro, no es la verdad, no es la verdad la verdad verdadera, la verdad de los historiadores no es lo que está allí puesta en la mesa, sino que es un proceso narratológico pues de otro orden. ¿Sí? Ni la verdad tampoco erudita o la verdad, digamos, de una convención de una determinada élite, sino que, claro, son emergentes. Y que seguramente serán diversas, ¿no? Tampoco la verdad de un historiador que escribe desde una lectura también posicionada, no necesariamente uno puede asumirla como una verdad única, ¿no? Seguramente lo que encuentra en ese escenario son múltiples verdades, miradas diversas de la realidad, ¿no? Como un caleidoscopio que uno dice, están muchos mirando y interpretando un poco por lo que se plantea en este caso. A ese debate le dedicamos 6 meses, a ese problema, porque pues realmente no éramos como tan conscientes en qué era lo que nos estábamos metiendo y por eso el problema de la memoria resultó ser, digamos, un problema neurálgico. El último objetivo tiene que ver pues con analizar y categorizar. El pasado era desde las ciencias sociales, analizar y categorizar al tenor de la filosofía, apelando a las más relevantes teorías de la justicia, las salidas normativas a los conflictos y demandas ligadas con la violación de derechos humanos. El problema normativo, o sea, lo normativo tiene que ver con lo que debería ser, con poder plantear, digamos, unas respuestas a estos otros elementos que nosotros encontramos como problemáticos. La filosofía nos sirve para imaginarnos cosas, pero también, sobre todo, para imaginarnos las respuestas que le podemos dar a determinados asuntos problemáticos. Entonces, los filósofos empezaron a plantearse ese problema y encontraron 2 vetas muy, muy chéveres. La educación, el problema de educar para imaginarse la paz, porque es que resulta que uno le tiene que enseñar eso, a imaginarse la paz. Y lo otro es el problema de los sentimientos morales, del lugar que ocupan los sentimientos morales en las formas de producir estos lenguajes que nos permitan explicar qué es lo que entendemos por la paz. Entonces, esta filosofía de las emociones, de entrar cómo explicar este universo de las emociones, nos llevaron a pensar la reconciliación. ¿Qué es eso de la reconciliación? Una de las sesiones más locas que tuvimos, más emotivas que tuvimos, fue una en la que nos dábamos cuenta, o a partir de un texto de Derrida, que el problema de el perdón es que el perdón es absoluto. O sea, el perdón no es por pedacitos. Sí, es rotundo, ¿no? Sino que cuando yo perdono radicalmente, ¿no? Entonces, cuando el Estado le pide a las víctimas que perdone, y pues nosotros estuvimos en espacios donde pues venía el gobierno y se encontraba con las víctimas y les hablaba del perdón, pues ellos no tenían claro ese problema del perdón. Porque es que el perdón relanza la relación entre víctima y victimario. O sea, no es como que, listo, yo perdono pero no olvido. No, no está perdonando. Yo perdono pero entonces no quiero volverlo a ver a usted nunca más. Tampoco. Es relanzar la relación, ¿no?, entre víctima y victimario. Complejísimo. Entonces, cuando hablamos de eso, pues aparece el problema cristiano, porque el que nos mete en ese vericueto del perdón, pues es Jesús. O sea, Jesucristo es el que nos mete en ese dilema tan tremendo de incluir el perdón como una experiencia política. Perdónenlo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, el perdón como un elemento que redimensiona la vida social, ¿no? Entonces, eso, digamos, como que nos llevó a empezar a explorar como otras vetas, pero creo que fue clave
ese problema del perdón, y sobre todo desde esa vertiente filosófico-teológica, ¿sí? Entonces allí es cuando uno empieza a mirar que este tema de la interdisciplinariedad pues ya supone unos puentes, supone, digamos, hay un ensanchamiento de los lenguajes que los académicos tenemos para poder entender determinados aspectos de la vida social. Reitero, para los estudiantes de pregrado, de maestría y los que se estaban formando en doctorado, eso fue una cosa muy interesante, ¿sí? Paso a la metodología. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Básicamente esto es un seminario que tiene la forma del seminario alemán, donde hay unas personas que entregan unos textos, desarrollan, digamos, unas aproximaciones, y en cada uno de estos seminarios, pues la gente empieza pues a darse cuenta pues de sus posturas. Un seminario en donde todos nos decimos de todo, entonces lo que nos parece apropiado, lo que nos parece que al texto le faltó. Entonces digamos que ese fue como un rasgo importante. Entonces llevamos 2 años en esas, un seminario de ese orden. Realizamos 2 coloquios con líderes sociales, y ahí pasó algo interesante, y es que nosotros trajimos líderes sociales de diferentes partes del Valle del Cauca. Tuvimos 2 coloquios, el primero era con indígenas, campesinos y afros, y la idea era entonces poner a los líderes sociales así como nos tienen ustedes a nosotros, así como estamos, y los académicos al otro lado, y bueno, ¿cuál es su cuento? A ver, entonces más o menos un día completo escuchándole el cuento a los líderes sociales. Entonces los líderes sociales, en ese momento estaba lo del paro de Buenaventura, y me acuerdo de uno en particular que le habían metido un tiro con una bala de caucho el día anterior. Ese día tenía que estar con nosotros, entonces tenía el tema de Buenaventura fresquito, y al salir del evento tenía que volver a Buenaventura a seguir marchando. Entonces a nosotros digamos que nos tocó esa coyuntura y pues lo teníamos ahí, y la posibilidad de escucharlo en su indignación y demás, pues digamos que fue como bastante interesante. Entonces ese fue uno. Otro fue con líderes vinculados a diversidades sexuales y feminismos. Y eso lo hicimos porque muchos de los trabajos de grado de los estudiantes de pregrado tenían que ver con eso. Entonces tuvimos como esa oportunidad de poder como conversar con esos líderes sobre estos problemas, ¿no? Y pues un último ejercicio que lo haremos la próxima semana en Cali, todos están cordialmente invitados, tiene que ver con el simposio Conflicto, Memoria y Justicia, que tiene, digamos, 3 componentes chéveres. El primero, que es el día miércoles de la próxima semana en la Universidad del Valle, donde pues nos daremos cita con unas personas que han venido trabajando estos temas en México, en Guatemala, en España y en Argentina. Entonces gente que anda en las mismas que nosotros, pero pues en estos países. Entonces ellos nos van a contar el cuento de cómo es que han afrontado pues esa discusión. Y tendremos también a los investigadores nacionales, muy parecido a lo que pues viene haciendo Paula, donde pues ellos también estarán pues compartiéndonos pues su experiencia en torno a los asuntos de conflicto, memoria y justicia. El día jueves realizaremos pues nuestro seminario con todos los invitados, porque el producto final de este ejercicio es un libro que por ahora tiene más o menos como unos 25 capítulos, o sea que son como 3 tomos, pues donde la gente se ha dedicado pues a escribir sobre pues estas cuestiones, ¿sí? Y eso compone, digamos, el resultado final de este proceso, ¿sí? El día viernes terminamos en la Universidad Autónoma de Occidente con un evento sobre cine, pero con una pregunta muy interesante, y es cómo se ha trabajado la narración cinematográfica del conflicto armado. Entonces hay allí como unos personajes que van a venir, el clásico, pues el director de cine. Entonces tendremos un director de cine que nos hablará de sus procesos. En estos días el cine caleño está en boom, entonces hay muchas películas caleñas, como por ejemplo La Tierra y la Sombra, que es muy buena, se las recomiendo. El cine caleño siempre ha sido un boom. Sí. Entonces
Entonces tenemos, digamos, un personaje que representa ese espacio, ¿no? Un profesor de la Autónoma que es un director representativo. Tenemos a un magistrado de Medellín que hace cine. Me ha parecido un personaje rarísimo, o sea, es un abogado que hace cine y es magistrado. Entonces nos viene a presentar la forma en la que él elabora un relato sobre la paz. Ole. Y tenemos a un militar herido en combate, un sargento de la Armada herido en combate, que hizo un trabajo muy interesante, se lo recomiendo, pueden ver el teaser por YouTube, que se llama 9 disparos. Se llama 9 disparos porque a él le metieron 9 disparos. Entonces, él lo que ha hecho es narrar la historia de su vida como si fuesen disparos. Y tiene una figura narratológica que es muy interesante, y es que él habla de cómo lo dejó su papá. Pues es el drama de la clase media baja caleña que ve, digamos, en las Fuerzas Armadas una posibilidad económica, ¿sí? Entonces a él lo abandona su papá, y cuando le suceden los 9 tiros, su papá vuelve otra vez a reencontrarse con él. Entonces es como todo un drama familiar donde el conflicto armado pues es tremendo, pues es, digamos, como el sustrato de la propuesta, pero es narrado por un sargento de la Armada. Entonces también, digamos, que ese elemento donde ya no es un director, ya no es, digamos, sino que es un sargento que se ha dedicado a hacer su propia película, pues es algo que es como interesante. Finalmente, en el ámbito de los resultados, o en lo que compete pues a los resultados, nuestros resultados pues tienen que ver pues se presentan en los seccionarios de siempre, artículos en revistas indexadas, ICI y Scopus, estos eventos que les he mencionado, que ustedes pueden visitar en una página web que podemos anexar en la versión editada de este ejercicio. Pero me quiero detener en el libro, porque es que el libro termina con 3 apartados que son muy interesantes, que son básicamente los puntos de llegada a esta reflexión. El primero tiene que ver pues con el conflicto social, las injusticias y los contextos, ¿sí? Donde pues nos hemos juntado 6 colegas del equipo a generar un primer volumen, una reflexión colegiada sobre eso. Y pues ahí lo que vamos a encontrar es la alusión a la cuestión indígena en el Valle del Cauca. Vamos a encontrar allí una reflexión sobre la memoria del conflicto armado desde una perspectiva más amplia, del conflicto colombiano. Vamos a encontrar el problema de la justicia en el posacuerdo y estas dinámicas regionales de lo que queda del juego político. Entonces digamos que son como elementos que componen ese primer punto de llegada. Un segundo punto de llegada tiene que ver con esto que les mencionaba hace un rato de la memoria y la construcción social del sentido. O sea, la memoria y el problema de su narración, ¿sí? Entonces digamos que allá hay una beta que consideramos clave. Y una última, pues que tiene que ver con esto de la construcción de paz y fundamentalmente en el papel que tienen la educación y en el papel que tienen las emociones en esta construcción de los nuevos lenguajes, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma se podría, digamos, sintetizar como estos puntos de llegada. El proyecto todavía no se ha acabado, de hecho pues una de las intenciones es escribir un nuevo proyecto, ¿sí? Pero en términos generales pues esto es lo que les puedo contar, ¿sí? Bueno, Carlos Andrés, muchísimas gracias. Solo para que lo tengamos en mente luego de la intervención de Julia, pues nos interesa también que hablemos conjuntamente esto. ¿Qué te ha significado, qué le ha significado a Carlos Andrés Tovar, digamos, en su formación también como investigador, en una formación también del profesional en lo que seguimos, pero también en tu formación como ciudadano? No es para que lo hagas ahora mismo. Y también te extendería una pregunta que me hacía un líder del primer trabajo, de la primera visita de campo que hacía
¿Y nosotros qué sacábamos de eso? O sea, ¿el proyecto en qué terminaba? Que si en una publicación. ¿Y esto qué, tú cómo crees que una publicación o que estos eventos académicos le pueden aportar? ¿Cómo crees que le pueden aportar a procesos sociales que requieren de no sé si decir una beligerancia, de pronto sí es lo que quiero decir, pero ¿cuál es la expectativa que ellos pueden tener desde el acontecer académico? Pero bueno, a eso volveríamos ahora. Quiero dañarte la cabeza por ese lado para que volvamos. Y bueno, Julia, darte la palabra, por favor, para que nos hables del trabajo que han venido realizando. Bueno, Paula, muchas gracias. Bien, nosotros en el Instituto de Salud Pública, que es un instituto recién creado en la universidad, con 2 años, pero que es la suma de varias áreas de la universidad que llevan más de 30 años trabajando en temas de salud y en temas de desarrollo social en general, articulados a digamos, girando en torno al tema de la salud. Venimos trabajando desde hace muchos años en contextos de conflicto. Creo que la experiencia nuestra inicia de alguna manera ya situándonos en muchos de estos escenarios, desde el año 90 quizá, que empezamos a realizar procesos de intervención en zonas, digamos, de alta vulnerabilidad en el país. Creo que hemos tenido un acercamiento por estas dinámicas de procesos de investigación, pero curiosamente creo que como todos habíamos estado como en un letargo, donde realmente el conflicto y el problema del conflicto armado y todo lo que esto generaba casi que se nos había vuelto como una variable normalizada en el proceso de la vida cotidiana, digamos, estaba siempre presente, pero creo que no habíamos hecho de alguna manera una conciencia de extraer este fenómeno de manera aparte, para comprenderlo también en función de lo que significaría pensarse un modelo o un sistema de salud equitativo y justo en el país. Digamos que casi lo entendíamos como es un escenario con el que tenemos que confrontarnos, lidiar más bien en la continuidad de manera continua, porque digamos no se vislumbraba a futuro unas transformaciones. Obviamente en este tiempo de trabajo que hemos afrontado, pues hemos pasado por diferentes momentos de la dinámica de violencia en el país y siempre pensándonos cómo el sistema de salud, cómo las políticas de salud en el país finalmente están o no respondiendo a cada momento histórico de la situación de esta necesidad de atención vista como más de repente un servicio, una responsabilidad social o estatal, y creo que digamos en ese trasegar de buscar entender cómo dar respuesta más bien a esa lógica de vulnerabilidades o exclusiones que encontrábamos en diferentes territorios, trabajábamos donde, como insisto, siempre nuestra mirada era entender que claro, este problema de la vulnerabilidad, de la violencia, de la falta, digamos, de oportunidades ligadas al conflicto armado, eran un hecho patente, algo tan estructural que casi nunca se pensaba, bueno, ¿cuáles son los retos? Podemos pensarnos en un sistema de salud, un modelo de salud distinto, o cómo la salud responde de manera diferencial en estos escenarios. Con el tiempo, por supuesto, pues más o menos allá en la época hacia el año 2005, 2006, cuando se firma o cuando se crea la Ley de Justicia y Paz, paralelamente veníamos trabajando desde otra área en los temas de justicia, de entender un poco cómo el posconflicto, cómo se entendería la justicia en el posconflicto, y parte de eso tuvo que ver con
trabajos que realizamos alrededor de entender aproximaciones a la mediación, la resolución pacífica de conflictos, que implicaba la convivencia también como proceso social en el marco de la salud de la población, no solamente salirnos del esquema de la salud como una enfermedad, como atender las patologías o las dolencias cotidianas que tenemos, sino empezar a entender que había otros ámbitos distintos donde las problemáticas de salud se manifestaban, pero que, digamos, pasaban desapercibidas porque nuestra preocupación central era siempre los recursos, cómo vamos a financiar, tenemos o no tenemos centros de salud, tenemos o no tenemos personal de salud, pero empezamos a encontrarnos que esta mirada de la comprensión efectivamente integral de la salud pública tiene unas dimensiones que van mucho más allá de estos escenarios. Y en efecto, combinado también estos procesos con otros trabajos que realizamos en torno justamente al proceso de justicia y paz, donde se buscaba ver, bueno, cuál era qué efectos había tenido esto en términos de verdad, justicia y reparación para las poblaciones, para las víctimas, poder empezar a comprender que mucho el planteamiento teórico que estaba allí situado de hablar de el posconflicto y la relación entre la justicia transicional implicaba ponernos en la lógica también de reflexionar qué significa para la gente la verdad, la justicia y la reparación, encontrándonos obviamente en su momento y para ese grupo hacia el año 2010, por ejemplo, que mucho de ello era, todavía albergábamos como sociedad, o seguimos albergando como sociedad, porque eso es lo que emerge hoy en día, digamos que es como hacer pagar al otro, ¿cierto? Hacer pagar al otro y pensarse… Sí, la noción retributiva de la justicia. La noción más retributiva, pero la noción también como de la venganza, encontrarse que desde el punto de vista de las víctimas, la falta de respuesta estatal, digamos, como la desconfianza que se da en relación con las instituciones del Estado, se vuelve un punto de quiebre también en función de generar procesos de transformación a pensarse de manera distinta a la paz o de manera distinta a la convivencia en la sociedad. Y en ese escenario, ¿qué emerge? Emerge que pues nosotros teníamos también un elemento casi que negado desde la investigación en salud pública, no porque no se hubiera hecho, es porque creo que nosotros nunca hemos querido reconocer que somos una sociedad enferma. Es decir, hay un problema, es una sociedad con 60 años de guerra, con 60 años viviendo en el marco del conflicto, con una cantidad de inequidades, de privaciones, donde… Y considerando que es normal, algo que… Pues, exactamente, que no debería ser, pero adicionalmente porque creo que también tenemos un tabú y unas estigmatizaciones en torno a la salud mental, y pensarse que la salud mental es algo que a mí no me toca, que es algo por allá que es de la institucionalización, de personas que están al margen de la sociedad, pero no reconocernos también que como sociedad tenemos unos serios problemas en ese contexto, y que eso hace parte también de pensarnos cómo convivimos con los otros y cómo construimos de verdad una sociedad por lo menos en paz. Entonces, digamos, esto es una trayectoria de muchas reflexiones que, imaginándoselo uno como un árbol, pues sí tenía un tronco, pero tenía muchísimas ramas, de alguna manera. Iniciamos entonces un proceso específicamente a raíz de, digamos, del nuevo escenario que empezó a plantearse con el tema de la ley de víctimas, en términos de la respuesta, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, la respuesta estatal al problema de la reconciliación y la construcción de paz en términos de la reparación, que establece, pues planteó un modelo de atención específico en salud para el proceso de reparación a las víctimas desde la perspectiva de salud, que fue un modelo de atención que se construyó pensado
digamos, en una lógica de todas maneras muy individual de la atención individual del sujeto en su proceso, digamos, de transformación emocional, si quisiéramos llamarlo, para el afrontamiento de la situación de afectación generada por el conflicto. Este modelo ha corrido durante, digamos, varios años, pues desde su creación, y ha tenido varios cambios. Sin embargo, lo que nosotros encontrábamos en los encuentros con las víctimas es que ellos planteaban que pues era un modelo que realmente no era como la respuesta en salud que se esperaba, es decir, es un modelo de atención, que es un modelo de atención psicosocial que básicamente se centra en la atención individual, pero donde deja de lado muchos elementos que hacen parte realmente de lo que para la gente puede significar reparación, justicia, que va la justicia más allá también del sentido de la justicia retributiva, sino también es esa justicia transformadora, la justicia que ayuda a sanar, la justicia que compensa los daños sufridos. Y entonces ahí había un reto muy grande pensar cómo desde la salud se empezaba a trabajar en esta vía. De tal manera que ya comenzando digamos en función de lo que ya se venía haciendo del proceso de paz, comenzamos en el instituto un ejercicio también de reflexión, de empezar a identificar, bueno, cuáles son las respuestas innovadoras que en un contexto de posconflicto, aunque ya veníamos, o bueno, Colombia es un país que ha pasado, hemos tenido grandes momentos de etapas de posconflicto, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque realmente nunca hemos no hemos salido del conflicto, pero que en apariencia las hemos tenido, y siempre buscamos las mismas respuestas, pero son respuestas que de alguna manera se daban de arriba hacia abajo, o sea, en un proceso top-down estatal, casi que asumiendo la respuesta de la relación entre Estado y ciudadano, lo que el Estado me debe proveer, ¿cierto? Y mucho de ello incluso ratificado, por ejemplo, por las sentencias de justicia y paz, donde uno puede encontrar que en esas sentencias, bueno, de las 50 pocas que se han dictado en ya poco más de 10 años que tenemos del proceso, acciones muy puntuales al sector salud, o sea, cuando se falla también de cuál es la responsabilidad del Estado y cómo el Estado entra a resarcir para generar procesos de reconciliación, están vistos muy en términos de se deben construir un centro de salud, se debe dotar el centro de salud, se debe proveer de recurso humano para la atención, se debe proveer asistencia de atención de emergencia a la población, y se vuelve entonces nuevamente a una mirada de una respuesta estatal institucional del deber ser, o sea, digamos, eso no tendría ni por qué aparecer en una sentencia, si estamos hablando que la salud es un derecho fundamental y es un derecho conexo con la vida, digamos, uno no tendría por qué encontrar eso, pero efectivamente lo encontramos, son alrededor de 25 de las 50 sentencias que están donde se falla, se le pide al Estado que cumpla lo que debe cumplir porque, bueno, somos ciudadanos desde lo que establece la Constitución. Y que era, perdón, también lo que decía el padre Fernán González, de la lectura que hacía de los acuerdos, por ejemplo, adelantados en La Habana, que finalmente, o sea, era más bien una exigencia de que se cumpliera lo que se debe cumplir en los territorios, o sea, nada de innovador tenía, aparte de las zonas, digamos, transitorias, pero de resto era cumplimiento de los deberes del Estado en los territorios. Sí, en efecto, es no decir, deja de asombrarlo a uno. Nos asombra que digamos lo que queda plasmado, de hecho, por ejemplo, en el acuerdo de paz, en todos los aspectos en general, uno hace un poquito de mirada hacia atrás de lo que existe y bueno, nosotros tenemos las 10.000 leyes y legislaciones para todo, es decir, ya hay una norma, eso está en una ley, el problema es que no se ha reglamentado o no se cumple o no se ha implementado porque no están los recursos o no se ha vuelto adoptado como una política de Estado, sino se vuelven políticas de gobierno que finalmente cambia el gobierno
y pues cambia la prioridad, pero todo lo que está allí realmente está establecido como la responsabilidad o lo que tiene que ver, digamos, como lo que regiría como reglas básicas de la relación de funcionamiento de un Estado, de la sociedad y la convivencia. Bueno, particularmente en el tema de salud, por ejemplo, en los acuerdos de paz, entonces lo que uno encuentra es, digamos, hay 3 puntos básicos: el tema de la salud rural, el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, que tiene también un componente o mucho digamos, un componente que asocia el tema de la salud allí también, dada la relación no ligada al consumo, sino al tema de la sostenibilidad económica de las familias, el tema de la seguridad alimentaria, ¿sí? En este contexto. Entonces, los elementos ligados allí es pensarse, bueno, parte de la problemática que se sitúa allí es la salud en el contexto del posconflicto, vista desde los acuerdos de paz, se concibe entonces como la prioridad en el ámbito de la salud rural. Dada la desatención que se ha tenido con estas poblaciones, la falta de acceso, la falta de oportunidades en tener modelos alternativos de atención, debido pues obviamente a las circunstancias también del conflicto y del atraso en términos de infraestructura y desarrollo de todas las zonas que en el país han estado afectadas por el conflicto armado. Pero digamos que esto es novedoso. Cuando nosotros empezamos a hacer, entonces empezábamos a encontrarnos con que bueno, y esta propuesta o esta respuesta que está provista como desde los puntos del acuerdo cuando estaban en la fase de negociación un poco, sí, en efecto responden a la problemática del país, pero bueno, pensemos cómo es que nosotros hemos pasado por ya, digamos, tenemos 4 hitos históricos de intentos de paz desde en el periodo del gobierno de Betancur, donde entonces también se diseña unas estrategias para atender a estos territorios. Posteriormente, cuando viene Virgilio Barco, que nace el PNR, se crean los planes, el Plan Nacional de Rehabilitación para empezar a trabajar en estos territorios, después de la Constitución del 91, y así sucesivamente con el acuerdo de paz con el M-19, vamos a la época del 2000, que no necesariamente, no hablamos de un acuerdo de paz, pero donde empiezan los procesos más fuertes, digamos, de desmovilización de las autodefensas, y en el año 2006, entonces siempre hemos estado nosotros en eso, como tratando de ubicar ciertas luces donde de alguna manera nos ponemos en la pregunta de, bueno, ¿y qué significa entonces la transformación desde la respuesta estatal o desde la respuesta de salud particularmente, en términos de contribuir a esa paz? Nos encontramos con que los estudios en Colombia, en principio en un proceso de exploración, sobre incluso cuáles son los efectos que ha generado el conflicto armado en la salud en el país y en las condiciones de salud, realmente para tener 60 años de vivir en el conflicto, el papel de la investigación ha sido bastante precario, digamos. Creo que no nos hemos realmente introducido en forma a entender este fenómeno, y claro, existen varias circunstancias. Obviamente, como Estado tenemos registro de estadística, registros de datos, hemos hecho encuestas nacionales de salud, hemos tenido información por diferentes tipos de estudio, pero digamos siempre nos encontramos confrontados a varios fenómenos, como por ejemplo la dificultad de acceso, el saber que, digamos, el censo del año 95, por ejemplo, la cobertura de la información recabada en la zona rural fue apenas del 60%, pues porque no se podía acceder, por ejemplo, a conocer. Sabemos de los problemas de la información que existe en estos territorios. Entonces, digamos que había muchos vacíos y muchas preguntas en términos de, bueno, y nosotros pensándonos hoy en un posconflicto, entonces, bueno, ¿de qué disponemos? ¿Cuál es la historia que hemos tenido como sociedad en 60 años en función de la respuesta a este fenómeno de la violencia
desde la salud. Y de allí surge la preocupación entonces por llevar a cabo una investigación, una revisión narrativa lo llamamos, porque era devolvernos a entender qué había pasado, cómo había sido esa respuesta, pero también acercarnos a experiencias internacionales, de revisar aproximadamente 30 experiencias de países en procesos que habían pasado por procesos de posconflicto y en el marco de escenarios de justicia transicional, cuál había sido el papel que se le había otorgado al sistema de salud. Como te decía, en el caso colombiano, pues la información está muy situada en los efectos sobre la morbilidad, mortalidad y las consecuencias que ha traído, digamos, en algunas zonas sobre la prevalencia de enfermedades que deberían estar erradicadas y como están en otros países. Pero lo que más nos llamó a nosotros la atención es que casi que, digamos, no se situaba nunca esa pregunta de, bueno, realmente un modelo, un sistema de salud como el que actualmente tenemos es el que debería funcionar. ¿Qué tanto ha sido, digamos, también esta forma de operar parte de las variables que han contribuido a generar inequidades, vulnerabilidad como procesos movilizadores de la violencia? Entonces empezamos a encontrarnos con una cuestión muy compleja. Inicialmente nuestra pretensión era básicamente identificar este escenario un poquito tener evidencia, conocer más a fondo esa trayectoria histórica que habíamos tenido y qué lecciones aprendidas había tenido el país en experiencias en ese tema, lo cual encontramos poco. Y de allí que lo que empezamos fue a encontrar mucha más ilustración desde las experiencias internacionales que revisamos. Y digamos como con dos visiones importantes, una que aquellas aproximaciones que se dan mucho desde la mirada institucional, si queremos llamarlo así, en cómo empiezan a transformarse los sistemas de salud en esos escenarios de posconflicto, desde el punto de vista estatal, desde lo top-down, digamos, en procesos de reorganización y con respuestas muy dadas de lo que uno diría como que debe ser lo esperado, ¿no? En provisión de más infraestructura, más recurso humano, acercamiento de los servicios a los ciudadanos, favorecer el acceso, buscar reducir inequidades. Sin embargo, también encontramos otra postura muy importante, sobre todo de autores que nos hablaban más, digamos, como desde las voces, no tanto desde la mirada institucional de la salud pública, sino desde la mirada de la salud pública entendida en toda su complejidad como un fenómeno que trasciende el problema de la enfermedad, sino que tiene que ver justamente con la vida y la vida digna en condiciones de bienestar. Y en este escenario se recogían varios autores que habían hecho revisiones de experiencias en varios países donde hacían referencia a la relación entre la salud o la respuesta desde la salud en contextos de posconflicto como un núcleo central para la cohesión y la reconciliación. Es decir, un país que está en un proceso de posconflicto, que está en un proceso de transición hacia la paz y no pone en el centro de atención la salud como un elemento fundamental, de alguna manera muestran ellos desde las experiencias que tienden a perder procesos, a perder continuidad. Entonces encontramos allí una relación muy interesante desde esa mirada de la salud en relación con los procesos de reconciliación y construcción de paz. Y los ejemplos son muy sencillos, yo creo que no los podemos traer aquí de la mano, es decir, son tan sencillos que en momentos de conflicto pues la principal afectación está sobre la salud, digamos, o la primera amenaza es a la salud y a la vida, ¿verdad? Los lugares que más, en las situaciones donde se presentan hechos de ataques, de conflictos, lo primero que el servicio que principalmente se activa es la salud, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de ejemplos de cómo la salud cobra un lugar
central. O que en un primer lugar colapsa, ¿no? O También. que en primer lugar colapsa, pero digamos que es algo del cual no puede prescindir ni una ni otra parte en un conflicto, ¿sí? Digamos es algo, claro, también se vuelve un botín de guerra, porque acabar con un centro de salud, bloquear la entrada de médicos, bloquear la entrada de medicamentos, etcétera, etcétera, también de alguna manera se vuelve como un botín de guerra. Así sucedía, por ejemplo, en San Blas, sur de Bolívar. Tenían un centro de salud y los paramilitares, porque ahí operaba era el bloque central Bolívar, pues llegaron, saquearon todo y no se siguió prestando atención en salud a nadie de la población, solamente era para los paramilitares que estaban con ellos. Exactamente, entonces... Sí, es una forma de bloquear al otro, ¿no? Es una manera también, entonces se vuelve un botín de guerra que restringe las oportunidades de acceso a la población en esos contextos, pero que también de alguna manera se puede volver un referente ya en un proceso de construcción de paz, es un referente proactivo, porque nadie va a dejar de ir al servicio de salud. Hablamos de también no solo las víctimas, sino pues las poblaciones en esos territorios, las víctimas directas, pero también la población desmovilizada o reintegrada. Entonces ahí plantean de alguna manera cómo el sector salud cobra un papel fundamental en el contexto de la reconciliación. Bien, con esa premisa entonces nosotros como instituto planteamos el segundo momento de este proyecto, una vez digamos buscando comprender esta problemática, plantear el diseño de un modelo de intervención que tuviese en cuenta todos estos referentes y que pusieran de alguna manera quizá digamos los componentes o poner de base los componentes que deberían considerarse como fundamentales para avanzar en una apuesta innovadora hacia la construcción, digamos, de un modelo de salud apto o propicio para ser desarrollado en contextos de posconflicto aquí en Colombia. Y en ese orden de ideas nos encontramos entonces que tomamos como un punto fundamental también de estos elementos es que la sociedad colombiana pues es diversa en territorios, diversa en culturas, que el conflicto armado ha afectado a uno u otro territorio de maneras distintas, que los bienes, factores movilizadores que han contribuido a su agudización o a las formas que ha adoptado pues también son diversas. Y entonces el primer punto de partida es que nosotros no podemos pensar en un modelo universal, es decir, o en un modelo general para todo el país, que tenemos que pensarnos en un modelo que dé cabida a una diversidad de elementos que de manera flexible permitan su adaptación de acuerdo con el contexto. Y nos encontramos con varios factores, como por ejemplo, o definimos como 4 componentes, si bien hay un componente central, digamos, de los principales retos o desafíos que tiene el sector salud en repensarse esto en el contexto del posconflicto, y es el tema del fortalecimiento de capacidades, tanto institucionales como sociales, ¿sí? Y ¿por qué ese elemento es el principal? Porque lo que nosotros nos encontramos es que justamente parte de la problemática en salud, sobre todo en estos territorios excluidos, marginales o que han estado al margen de las oportunidades de desarrollo, es justamente la falta de capacidad de la respuesta del Estado, pero también la falta de capacidad de quienes están en los territorios porque han estado constreñidos por muchas situaciones de violencia. Y ese es el punto principal, digamos, como que nosotros situamos el eje. Es un modelo que, fíjate que pues hablamos de un modelo de atención en salud, pero que donde el eje central es en tener que entrar a fortalecer capacidades, si queremos hablar en un contexto de posconflicto para la reconciliación. Mientras nosotros no tengamos eso, no vamos a lograr ni reconstruir la confianza ni entre las comunidades ni entre la sociedad y el Estado. Entonces, ese era un primer elemento. ¿Y eso cómo se hacía? Por un lado, sí tenía que pensarse específicamente en un modelo innovador de atención en salud, teniendo en cuenta esa diversidad territorial, pero eso no podía ir solo porque tenía que abordarse también el problema de la generación de ingresos y la seguridad alimentaria para las poblaciones, porque yo no puedo hablar de salud
sí, nosotros no estamos garantizando tampoco que alimentación. la persona pueda tener una alimentación y además una soberanía alimentaria, es decir, que respete las condiciones culturales de producción de alimentos. Un elemento, algo muy ligado pues al tema también, digamos, de la nutrición y pues la seguridad alimentaria. Otro elemento muy importante era, no podemos dejar de pensar, o no podíamos desligar también el componente entonces de la reconciliación, si quisiéramos llamarlo de manera concreta, de cómo generar convivencia, de cómo transformar estas dinámicas de conflictividad en la vida cotidiana, en esos contextos, porque pues eso desencadena obviamente en procesos de violencia, pero también de afectaciones a las relaciones cotidianas, que generan no solo un malestar social, sino también el malestar, digamos, emocional de los sujetos en un contexto de conflicto. Y por otro lado, el tema de la seguridad, pero no el tema de la seguridad exclusivamente física, este asunto de pensarse la seguridad como exclusivamente como tener ejército, policía que nos cuide, sino es la seguridad entendida en un sentido holístico, la seguridad de tener un empleo, la seguridad de que mañana me puedo levantar y tengo que comer, la seguridad en términos de poder tener o volver a sus tierras o volver a su espacio de vida, la seguridad en términos de mantener las redes sociales. Y la seguridad de disentir también. También la seguridad de que yo puedo opinar libremente y no por eso voy a ser asesinado ni me voy a ver amenazado. Y de que voy a poder estudiar. Exactamente. Entonces, casi que en esos 5 pilares nosotros planteamos que si nosotros pensamos una respuesta desde el sector salud para el posconflicto en Colombia, no podemos seguirnos quedando solamente en el centro de salud, en el puesto de salud, en el recurso humano en salud, sino que tenemos que trascender a plantear una mirada integral de la salud, el bienestar y el derecho a la vida, porque eso es lo que aquí se ha, digamos, negado por tantos años a muchas comunidades y a muchas poblaciones. Y cuando nos encontrábamos frente a ese escenario con esas dimensiones, decíamos, pues aquí lo que nosotros tenemos que pensarnos es un proceso donde nuestra unidad de observación y de análisis realmente sea el territorio, porque no es lo mismo trabajarlo en el Valle del Cauca que pensarnos esto en la Macarena, que pensarnos esto en el Cesar, porque las condiciones de plantear un proceso, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de acceso nutricional o en La Guajira son muy diferentes, porque el tema de las dinámicas de convivencia culturalmente son distintas, porque los bienes en juego, si quisiéramos, que son parte de los factores que han entrado a exacerbar el conflicto armado, hablemos de los bienes o los recursos hidrológicos, pero también los recursos de minería, también el narcotráfico, son diversos en todo el territorio. Entonces nosotros decíamos, tenemos que pensarnos es hacer una apuesta por pensarnos en un modelo que tome como referente al territorio, entendiendo el territorio como una construcción social, como un escenario de vida, de interacción, donde quienes construyen el territorio son los sujetos que allí lo habitan, son las dinámicas sociales y relacionales que se dan, o sea, no trascendiendo esa mirada del territorio como una división político-administrativa, sino esa es nuestra, digamos de alguna manera, nuestra apuesta, para poder hablar entendiendo la salud en esa lógica de integralidad. Bien, ¿qué hicimos? Producimos, digamos, esta primera idea de este modelo y decidimos escoger un territorio en el país donde de alguna manera empezar a validarlo, porque nosotros veníamos haciendo este proceso con diferentes instituciones, habíamos reunido con la unidad de víctimas, en discusiones académicas, con la reincorporación, con grupos de víctimas, con grupos de reincorporados, un poco discutiendo de una manera, dialogando con ellos, ¿no?, sobre las visiones que se tenía de esta mirada de la salud integral. Sin embargo, situarlo en un contexto real
implicó entonces que adoptáramos inicialmente un territorio como Cesar. Hicimos un proceso allí de sentarnos con diferentes actores institucionales, sociales, y ver con ellos por dónde empezaría. O sea, de todo esto que presentábamos, de esas 5 dimensiones que había allí, si ellos creían que había una ruta por dónde arrancar, si esto debía ser algo que se hiciera simultáneamente. Y sorprendentemente, digamos, el consenso de la gente allí es que ellos creían que debería pensarse por allí por este eje, ligado al tema de la convivencia, de la restauración, de la reconciliación de las relaciones. Es decir, nosotros no podemos hablar acá de mejora en condiciones productivas o de ingresos si todavía seguimos desconfiando en el otro, no podemos pensar en pensar modelos alternativos de salud donde también la comunidad tenga un papel activo mientras nosotros sigamos desconfiando del vecino que vive al lado. O sea, entonces digamos, este modelo se presta para eso, porque bueno, ya hicimos también el ejercicio en otro territorio y para ellos el asunto central no es ese, sino es empezar a trabajar desde la seguridad alimentaria. Entonces, este modelo tiene, digamos, esa potencialidad en términos de la flexibilidad. Y, ok, para cerrar, entonces, la siguiente fase fue una acción que emprendimos con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos y la Universidad de Maastricht, de desarrollar una experiencia de utilización de los medios de comunicación para trabajar en torno a la atención psicosocial y el favorecimiento, digamos, de esta interacción entre los diferentes actores que habían estado involucrados en el conflicto, como estrategia para hacer atención psicosocial y promover procesos de convivencia, de generación de capital social e incluso a través de los medios de comunicación ayudar a generar mediación entre diferentes grupos sociales. Y de esta experiencia, entonces, hicimos un trabajo el año pasado, en el que Paula también nos acompañó, profesores de la Universidad Javeriana de diferentes facultades, de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Comunicación, Psicología, Ciencia Política, junto con personas representativas de Cesar, de la región. Teníamos pues víctimas, gestores sociales, jóvenes que tenían trabajo con medios de comunicación. Teníamos también funcionarios de diferentes entidades del sector y comunidades indígenas. Hicimos un proceso y pues hicimos un proceso, digamos, de un ejercicio de investigación etnográfico en el territorio, donde todos los participantes en una primera fase hubo un proceso formativo de construcción del lenguaje común y de unas apuestas metodológicas comunes, donde todos estos actores estábamos a un mismo nivel. Armamos equipos, o sea, teníamos equipos que participaban profesores, líderes, población desplazada, era muy variado y todos éramos estudiantes en un mismo nivel, es decir, aquí creo que la idea también era romper esa jerarquía y apuntarle a un proceso de fortalecimiento de capacidades a partir de la contaminación de saberes. Y esto era, nosotros sabíamos, de pronto no sabíamos la metodología, las técnicas, pero los saberes sobre la realidad del conflicto y cómo poder hacer esas transformaciones desde el contexto local, la tenían quienes la habían vivido, desde la persona que había vivenciado como ciudadano el proceso hasta el funcionario que había trabajado en esos escenarios. Y de allí produjimos 4 propuestas de medios, un cuento, un cuento, una producción de una novela, un dramatizado radiofónico y un documental a partir del río, en el río Guatapurí, que ha sido uno de los escenarios que ha representado estos temas de violencia donde han entrado la población indígena, las dos comunidades indígenas que han sido afectados, el tema del despojo, el tema de la presencia de grupos armados de los ELN, FARC, las
el paramilitarismo también. Digamos, empezamos a trabajar este proceso donde las comunidades y todos los actores empezaron a reconocerse en su territorio cuáles eran aquellos escenarios que tenían de alguna manera un referente simbólico para ellos de violencia, pero también de esperanza. Cómo recuperar esos escenarios. Se hicieron las historias que se recabaron desde la vivencia de todos estos actores, y en una segunda fase volvimos al territorio donde ya nos desplazamos a los contextos específicos, a trabajar con otras comunidades, y a partir de este estudio etnográfico entonces se construyen las bases para la producción de estas 4 piezas, que se espera sean piezas que, acompañadas con una estrategia pedagógica, permitan hacer trabajo con niños en contextos educativos, llegarle a los jóvenes, llegarle también a la población adulta y hacer movilización de actores sociales. En este momento estamos ya avanzando en la tercera fase, si queremos llamarlo así, de la formulación para terminar de producir las piezas y la estrategia pedagógica. Hay uno de los pilotos que ya ha avanzado, que ya digamos una entidad se ha apropiado, es decir, eso nos muestra también que estos medios de comunicación son un aporte importante para facilitar también el fortalecimiento de capacidades locales. Entonces ya hay una organización local, digamos, que decidió apadrinar el desarrollo de este piloto y lo está llevando a cabo, y ese es nuestro interés. Nuestro interés no es como universidad desde aquí producir y hacer y somos los que hacemos, no, estamos generando ese proceso de contaminación de saberes para fortalecer capacidades institucionales y sociales, de tal manera que sean ellos quienes sean capaces de poder abordar, que fue una partecita que me perdí en un momento dado, de poder abordar algo que desde una perspectiva de lo que nosotros revisamos decía que el proceso de reconciliación, la mayoría de donde había habido mucho más éxito era cuando se hacía de una manera down, o sea, de abajo hacia arriba, y no digamos desde procesos institucionalizados impuestos desde el Estado. Y encontramos que esta forma de recurrir a los medios donde sean las comunidades y los grupos afectados los que participen en su construcción, en su diseño, y que entren y que sea un proceso, todo el proceso de construcción, y tú lo viviste, Paula, pues ellos hicieron un ejercicio de memoria. Finalmente está allí plasmado todo el ejercicio de memoria que, como tú decías, pues no necesariamente, no es la verdad evidentemente, ¿no?, de los hechos, pero es lo que ellos, la significación propia que ellos tienen de la violencia y de la esperanza de la reconciliación. Y eso es, bueno, lo que dejamos allí plasmado en ese proyecto, y un poco contarles cómo paradójicamente alguien podría pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver este ejercicio con la salud pública? Pues bastante, porque parte de eso es empezar a sanar el daño emocional, mental, que se traduce también en un tema de las afecciones que vive la gente, y transformar las dinámicas de violencia que nos ayudan a tener una convivencia mucho más tranquila. Pero transformar también el imaginario de una población respecto de lo que puede hacer una entidad que tiene que ver con la salud o que piensa la salud. Sí, y creo que significando un poco también que la salud va más allá del médico y el hospital. Esa es la apuesta. Vale, pues muchísimas gracias por tu presentación. Antes de seguir, y como para permitir que Julia tome un respiro, que tome agüita, que se hidrate, quiero contarles que hoy, bueno, desde hace 2-3 sesiones nos acompañan tejidos elaborados por la Unión de Costureros, y hoy precisamente lo hemos utilizado como mantel, una hermosa pieza de la Unión de Costureros, donde reflexionan sobre algo que llaman el país patas arriba, ¿sí? Entonces, pues es lo
lo bonito que tenemos hoy aquí con nosotros, pues no es solamente por la combinación de los colores que lo escogí, además porque se lo pedí a Virgilina Chara, una de las lideresas de la Unión de Costureros, sino porque la capacidad que tienen, digamos, desde una perspectiva estética y desde un hacer artesanal para controvertir nuestra cotidianidad y controvertir ese imaginario precisamente que teníamos sobre la historia formal, ¿no? Entonces es también su manera de hacer memoria, exactamente. Pues nada, ahorita me parece que podríamos dedicarnos a revisar como más emocionalmente cómo nos ha afectado estos procesos de investigación, y retomaría, Carlos Andrés, la pregunta que te ha hecho, y que fue la pregunta que en su momento me hizo uno de los líderes del Comité Cívico del Sur de Bolívar sobre, bueno, ¿y esta investigación para qué? Sabiendo uno que está, digamos, levantando una información, ¿sí? de carácter empírico para que tenga una manifestación documentada, pero sabiendo uno que esto tiene un público concreto, que no tiene una circulación amplia, pues fue algo que a mí me pareció, que me generó dolor. En mi momento ya sabía yo que no podía pensar o que no podía esperar transformar o aportar, digamos, de una manera contundente a un acontecer, pero aún así yo pensaba que era como desde mi parte lo más responsable que podía hacer. Y en su momento también decirle a él, el artículo yo lo tengo que sacar, a usted no le va a servir para nada, pero pues esperemos que podamos hacer otras cosas. Entonces yo te paso la incomodidad mía a ti, Carlos Andrés. Trato como de abordar las preguntas que me hiciste cuando terminé mi presentación sobre pues, lo que representó el ejercicio para mí o lo que representa actualmente, y pues esto que le deja a la gente. En el 2016 yo estaba defendiendo mi tesis doctoral, que se llama Alcance ético-político de la atención diferencial en el caso de el resguardo Guasiruma en Viges, Valle del Cauca, una cosa larguísima, trabalenguas. Y yo defiendo algo así como un lunes y el viernes aprueban el proyecto. Entonces, en este tiempo, para mí ha representado el proyecto como una especie como de experiencia de digestión, una especie como de sal de frutas epistemológico, como para poder entender de qué era que trataba esa tesis que yo escribí. Porque es que cuando uno escribe una tesis, uno la está pensando en función, es que uno la está pensando en función de una comunidad académica muy específica. O sea, uno no está escribiendo tesis para todo el mundo, o que esto va a iluminar la reflexión mundial, no. Uno está escribiendo una tesis para, en primer lugar, para uno, para los directores y como para 4 jurados. Y ya, esa es como la comunidad de comunicación de las tesis, ¿no? Entonces, digamos que hay un esfuerzo importante allí, pero cuando uno la termina, pues uno a veces como que se da cuenta de que uno escribió unas cosas allí y después en el proceso de confrontación con otras perspectivas, pues a veces uno se cuestiona sobre lo que escribió. Para mí, la experiencia representó eso. O sea, la posibilidad de contrastar mi tesis y poder tener como otras posturas o ampliar, digamos, otros debates que me interesaban. Mi tesis, pues yo escribí eso y pienso que era lo mejor que yo podía hacer con lo que tenía en ese momento y estaba bien, pero ahorita, digamos, como que tengo otras ideas adicionales. Ahorita escribirías otra. No, pero... No, digamos, no escribiría otra tesis, sino que me pensaría otro tipo de proceso, ¿no? Yo alguna vez leía que Hopkins hizo su tesis y a los 5 años escribió una negando lo que había escrito en la primera. Eso también se vale, o sea, uno no tiene que estar casado pues con una idea, ¿sí? Pasa en la política, pasa en la vida real. Claro.
Entonces, la vida académica es dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que percatarse de eso es una ganancia importante en un ejercicio de estos que involucra a tanta gente y, como decía ahorita Julia, pues gente que está a la par, ¿no? O sea, los líderes sociales, los estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, los doctores, los profesores, todos somos iguales y todos están allí exponiendo una perspectiva. Entonces, creo que eso de la digestión, de la posibilidad de digerir lo que se había escrito era algo clave, algo importante. Lo otro es, ¿qué le deja esto a la gente? En primer lugar, yo creo que estos procesos se pensaron para generar hechos sociales, por eso la pregunta por hacer eventos públicos que tuvieran públicos específicos, que pudieran convocar a la gente, que hubiese un uso de los medios de comunicación, que uno pudiese, digamos, meter a los filósofos, a los científicos sociales y ponerlos a hablar, y que eso pudiese ser televisado, pudiese ser presentado por radio, que se pudiera llevar gente a esos eventos, es una forma de generar opinión informada. Y a mí eso me parece clave en este problema de la construcción de la paz, porque es que mucha de la opinión que se produce en torno a la paz no es una opinión informada. O sea, es una opinión que responde más a emocionalidades muy viscerales y que muy poco tiene que ver… Poco elaboradas, retomando lo que nos decías ahorita. Y que muy poco tiene que ver, digamos, con poder pensar los contextos, poder pensar categorialmente, ¿sí? Yo pongo un ejemplo. En algún momento estaba en una clase con estudiantes que le conseguían votos a determinado partido de la derecha colombiana. Entonces eran más o menos 2 estudiantes de Risaralda. Entonces, digamos que ellos me explicaban cómo era ese proceso. Cada uno de ellos tenía que conseguir 200 votos y para esos 200 votos había que hacer 200 promesas. Entonces ellos andaban con un cuadernito juntando pues a los campesinos y a la gente, prometiéndoles cosas. Entonces cosas como, por ejemplo, es que mi abuelo necesita una vuelta en el Sisbén, que no se la han podido hacer. Listo, yo se la hago, pero entonces usted tiene que votar por tal candidato. Entonces allá habían 6 personas que se dedicaban a eso, 6, 12 personas que se dedicaban a eso, entonces allá había un montón de votos ahí en la clase. Entonces para ellos, por ejemplo, era muy revelador, cuando hablábamos de la paz, reflexionar sobre el problema de que la paz no era para ellos, que la paz era para sus nietos. A ellos no les va a tocar la paz. No, profesor, pero es que la paz no existe, eso no es una cosa que pueda lograr. No, pana, es que eso no es para usted, eso es para sus nietos. ¿Cómo así? Sí, es que la paz no es perpetua. O sea, el hecho de que se haya firmado un papel no significa que ya estemos en paz, ¿sí? O sea, la paz siempre es una construcción que es temporal, que es limitada y que es muy frágil. O sea, la historia de la construcción de paz en el mundo siempre es una historia ahí de unos procesos que son muy delicados, ¿sí? Muy frágiles. La opinión que estos señores tenían sobre la paz era una opinión que carecía de información y de una reflexión más contundente sobre lo que representaba su rol como líderes en determinadas comunidades. Entonces yo creo que si algo le sirve a la gente, el diálogo entre la filosofía y las ciencias sociales, es poder llenar esos vacíos que hay respecto de estas opiniones. O sea, realmente la gente tiene que empezar a pensar las categorías, tiene que empezar a darse cuenta de los contextos, tiene que empezar a recorrer el país, tiene que empezar a tener una visión mucho más amplia pues, de la vida social. Entonces creo que esto le debe aportar a esta cuestión en ese sentido. Y me parece importante poder darle incluso más cara a esa gente de la que nos estás hablando, porque esa gente somos nosotros también. O sea, nosotros estamos en ese momento interesados en dar esa discusión, pero de pronto no estamos, o de pronto no, en efecto, no estamos suficientemente informados o formados sobre lo que estamos haciendo cada uno. Digamos, este es un espacio para poder encontrarnos y enterarnos de lo que estamos haciendo, compartiendo nuestras experiencias, pero hasta tanto no accedamos nosotros mismos a esta información que está disponible, porque en ningún momento ninguno de los investigadores se ha negado,
pues hasta tanto no nos acerquemos, pues vamos a permanecer ignorantes, pero esa gente no es solamente las personas que están fuera de la universidad, nosotros mismos, tanto estudiantes universitarios de pregrado, de posgrado y profesores, también debemos estar en ese ejercicio. Investigación aplicada, porque pues más allá de poder generar conocimiento, la intencionalidad de nuestra investigación es contribuir con soluciones transformadoras que pueden no en el corto plazo, sino en el largo plazo, también responder a consolidar otro tipo de respuestas frente al problema de la salud de la población entendida en ese sentido. Tuve la oportunidad, digamos, yo de acordar como 3 hitos en el año 97 de trabajar en un proyecto con niños en condición de adoptabilidad. La gran mayoría de los chicos que tuvimos en el programa pues eran niños que venían de quedar huérfanos o condición de abandono, pues afectados, digamos, por muchas violencias circundantes a contexto del momento humano. Y digamos escuchar o poder aproximarse, por ejemplo, a la comprensión de las historias, que es un asunto muy delicado, ¿no? Como en un momento dado tú dices metodológicamente eso cómo se aborda. Nosotros hicimos todo un trabajo a través de la lúdica, no, pues evidentemente teníamos chicos desde 5 hasta 16 años trabajando con ellos para entender un poco cómo era ese proceso de empezar a hacer fortalecimiento de vínculos con familias, mentores para estos chicos que no tenían, digamos, ya posibilidades de ser adoptados, difícil condición de adoptabilidad por la edad, digamos con la perspectiva de seguir 8 o 9 años en un sistema de protección y salir al mundo a qué, digamos, porque también eso hace parte de la reconciliación de la construcción de paz. O sea, todos esos vestigios que hemos dejado, esas estelas de violencia que han quedado reflejadas en la niñez, en la infancia. Entonces, digamos, un poco la preocupación que nosotros teníamos también frente a este trabajo era entender eso. Y digamos, es muy duro aproximarse a la manera como ellos cuentan sus vivencias y, digamos, el dolor interno. Si nosotros estamos pensando en términos de a quién estamos dejando esta paz, pues yo sí creo que hay un tema muy importante allí, que si queremos de verdad pensar en esa paz para el futuro, también debemos aproximarnos a trabajar con la infancia y como pensar también en cómo sanamos a esta población que ha vivido esa estela de violencia por muchas vías: la pobreza, la marginalidad, la exclusión, el hambre, el abandono, y que yo creo que es parte de lo que uno encuentra que poco se piensa, ¿sí? Sí, digamos, el desamor, la falta de vínculos afectivos, ¿sí? Porque están bajo instituciones de protección, pero pues allí la institución es la institucionalidad, o sea, la institución es la institución, ¿sí? Pero ¿dónde está la construcción de vínculos afectivos y redes de apoyo? Entonces, yo sí creo que si nosotros eso lo pensamos, me parece que estamos todavía lejos. Por ejemplo, mira uno las propuestas de programas, de candidatos a un futuro, casi nadie se está pensando en la paz para la niñez. O sea, estamos pensando nosotros, debatiéndonos como adultos en una polarización, ¿sí? De quién tiene o no tiene la razón, de cómo comprendemos o cómo posicionamos mejor nuestras ideas y cómo, sin pensar efectivamente en que el país en paz que muchos queremos construir es para ellos, no para nosotros. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pasaremos quizá una generación, o por lo menos nos faltarán tantos años, porque no lo decimos por retórica, es la experiencia que han vivido muchos países. Reconciliar, reconstruir. Eso implica volver a procesos que toman tiempo, no es algo que muy seguramente aquí muchos de las jóvenes y jóvenes que están acá, jovencitas, vivirán
algo en ese sentido, pero creo que todavía no salimos no hemos logrado alcanzar esa comprensión. Entonces, desde ese proceso, por ejemplo, que viví en esa época, acompañando ese proceso con los hijos durante 3 años, pues claro, uno empieza a reflexionar, uno empieza a decir, miren, le toca las fibras de la humanidad, nos tocan las fibras de lo más emocional profundo, ver el sufrimiento por el que pasa, y que nosotros muchas veces, digamos, lo digo yo, también nosotros desde la academia nos preocupamos, obviamente, como en nuestra función, por generar conocimiento y demás, pero digamos desde allí mi cambio fundamental fue empezar a pensar mucho más en cómo la investigación tiene que generar transformación social, y que sí estamos sujetos a unas realidades instauradas desde el status quo de lo que significa vivir un mundo académico y ser un académico, la producción, el libro, la publicación, pero que más allá de eso, yo creo que nosotros como investigadores en una postura ética, si estamos en función de una construcción de un proceso de paz y de reconciliación, deberán siempre nuestras investigaciones enfocarse también a buscar soluciones prácticas y procesos que ayuden a transformar poco a poco, grano a grano, la vida de estas personas. Entonces, pero la vida nuestra también, es que tú empezabas diciendo algo que me recordaba la primera intervención, el primer profesor que vino aquí era de psicología, que era Wilson López, y él nos decía, pues no es que me hiciera caer en cuenta porque eso yo ya también lo sabía, pero una cosa es elaborarlo, o sea, una cosa es elevarlo al lenguaje, algo que yo estoy pensando, y una vez como que se eleva al lenguaje adquiere una importancia mayor. Y él decía que este tipo de violencia a todos nos marcó, o sea, a todos nos afectó, pero la gran afectación es que perdimos la capacidad de solidarizarnos con el otro. Entonces tú empezabas tu intervención diciendo, es que aquí todos hemos sido partícipes de esto, y recordaba una intervención de una de las investigadoras del trabajo de Mónica Salazar, que decía, bueno, entonces si todos hemos sido víctimas, pues todos también hemos sido victimarios. Y a mí me parece, desde que empezamos esta discusión, he estado como con la idea de que armemos un grupo de sociedad civil o de sociedad académica y nos presentemos ante la Jurisdicción Especial para la Paz y decirles, nosotros nos sentimos culpables y reconocemos nuestra responsabilidad en nuestra falta de solidaridad, independiente de que eso no sea un delito punible, pero a mí sí me parece que como sociedad, pues nosotros deberíamos asumir eso para saber eso para dónde nos llevaría. De alguna forma nos podría, no sé, llevar a no solamente a transformarnos nosotros, sino también a decirle a las comunidades campesinas que vivieron todos los hostigamientos, a decirles, hombre, por fin hemos caído en cuenta que debimos haber salido a decir algo frente a las masacres que ustedes padecieron. Sí, yo lo decía también porque creo que es como empezar uno a despertarse de la tristeza, ¿sí? Que uno trae. La vivencia, la experiencia que yo tuve era empezar a decir, o sea, uno ve esto en las realidades, en noticieros, pero ya cuando uno lo ve desde la realidad de estos chicos, entonces es como si uno empezara a desanestesiarse, porque yo sí creo que nosotros eso lo llevamos dentro, pero también, sí, evidentemente, la falta de solidaridad, el individualismo, o sea, la rivalidad, la falta de reconocimiento del otro, digamos que hay muchas situaciones que están allí, pero en la vida práctica, digamos, parte del primer momento fue eso. Posteriormente, cuando hicimos el trabajo de analizar cuáles realmente han sido los impactos de la ley de justicia y paz para las víctimas en términos de verdad, justicia y reparación, tuve que confrontarme con leer la sentencia, leer las declaraciones de los paramilitares, enfrentarme a los relatos de las víctimas desde su propia vivencia, y eso es algo para la que nadie creo que está preparado. No sé, digamos,
porque es un momento donde emocionalmente realmente uno se da cuenta de cómo fuimos una sociedad que nos paralizamos, nos deshumanizamos y nos anestesiamos voluntariamente, una forma de defensa, una forma de la indiferencia frente a lo que pasa en otros contextos del país. Sí, yo sí creo, no es que hayamos cometido un crimen, pero yo creo que no hemos cometido crímenes, pero somos una sociedad que en conjunto es el país que hemos construido. O sea, ¿por qué negamos nuestra responsabilidad frente al tema? Estoy de acuerdo contigo. No tanto ir al Tribunal de Justicia y Paz porque porque infortunadamente fue creado solamente para judicializar en función de los delitos que son punibles, pero sí pensar en cómo, digamos, la Comisión de la Verdad, que son esos otros escenarios donde realmente se hacen ese tipo de procesos, nos podrían ayudar. Y bueno, finalmente, digamos, con este tema que estamos avanzando, donde también hacer una culpa y es decir, bueno, aquello que nosotros hacemos, finalmente cómo empezar a darles ese reconocimiento a las personas que efectivamente han sido las víctimas. Es poder entender, hacerles ver que estamos en igualdad de condiciones. Entonces, algo que creo que ha sido muy importante, también escuchando tus relatos, como empezamos a romper desde la misma academia esas relaciones de jerarquía, del que es más o menor conocimiento, del que tiene. Creo que es un primer escenario, digamos, de reconocer todos estos espacios y esos procesos, digamos, de apertura a la discusión, al debate, al reconocimiento y respeto de la diversidad, donde nosotros empezamos a romper esa relación de jerarquía y dominación que es la que hemos construido en el país. Todavía seguimos hablando de estratos sociales, todavía seguimos hablando de pobres y ricos, nuestras ciudades están estructuradas físicamente por lógicas de jerarquía. En fin, ¿cómo empezar a romper eso? Yo creo que la academia en eso tiene un papel muy importante. Creo que los procesos investigativos que nosotros podemos llevar a cabo en nuestras continuidades es seguir reforzando y desmitificando que debemos ser una sociedad jerárquica, porque eso también creo que ha fomentado la violencia. Entonces creo que allí es donde podemos tener unos escenarios más allá de cómo deriven, es que creo que son los desafíos de la investigación, cómo nosotros podemos poner las investigaciones, darles un tono distinto, algo así como construir un arpegio distinto en la estructuración de nuestras investigaciones, donde seamos capaces de romper esos status quo que han sido los que nos han llevado a desencadenar muchas formas de violencia. Pero por supuesto, no es algo que vamos a lograr en el corto plazo, sino que pues nos tomará a largo plazo. Y ese es un poco como el mensaje que yo pues quiero dejar, porque insisto, hablar de salud es hablar digamos, del bienestar, de la calidad de vida, de la seguridad de tener empleo, de la seguridad de tener alimentación, de un ingreso para vivir, de la dignidad. Es nada más ni nada menos que es eso, el equivalente a la dignidad. Pues bueno, muchísimas gracias, Julia. Claro, sí, pero chiquitica porque ya me volé el tiempo. No, es que solo quería decir pues que yo no, pues lo digo desde mi perspectiva como miembro de la comunidad académica, yo no me siento culpable. De hecho, este ejercicio que hemos hecho ha sido divulgado por líderes rurales de extrema derecha, líderes sociales de Quito, gente de Buenaventura, testigos de Jehová, dentistas. O sea, por este ejercicio de construcción de opinión informada han pasado, yo creo que aproximadamente unas 2.500 personas en estos eventos. Y esa gente se ha acercado a preguntarse qué es el reconocimiento, qué es el perdón, qué es la construcción de paz. Entonces, yo creo que ese aporte, ese asunto es clave. O sea, al campesino le sirve el libro de Ciencias Sociales y Filosofía que estamos haciendo. O sea, a él le sirve, de hecho. El líder social, digamos, que está como participando en el ámbito de la acción social,
les sirve pensar las categorías, les sirve pensar los contextos desde esta perspectiva. O sea, yo creo que como que la gran apuesta que hacemos un poco es como pensarnos ese problema de cómo llegarle a estas personas, ¿sí? Y recordarles que la academia es un espacio para pensar la sociedad. Yo creo que sí, podemos condenar la minería académica, ¿no? O sea, habrán ciertos grupos, ciertas personas que han hecho carreras extractivistas en espacios académicos. O sea, creo que eso pues sí lo podemos cuestionar y pues esas personas tendrán su conciencia. Pero en lo que respecta a nuestro ejercicio, yo sí creo que hay una apuesta interesante en ese sentido, ¿no? Nos faltan recursos, nos falta más tiempo, nos falta más cosas, pues siempre nos faltará algo, pero digamos que esa ha sido como la apuesta. No, quédate con ella. Muchísimas gracias, tanto Julia como Carlos Andrés, qué bueno. Sí, y a ustedes asistentes y bueno, a ustedes que nos acompañaron vía Facebook Live y que también van a poder seguir viendo el material a través de nuestra fanpage y desde la plataforma Directo Bogotá. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión de Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas. Muchas gracias.